Bienvenidos a un nuevo capítulo de Música al Paso. Ari, ¿cómo estás? ¿Todo bien acá? ¿Vos cómo estás, Chincho? Muy bien, todo bien. Hoy estamos con Malena Markovich, gran violinista que tenemos el placer de entrevistar. ¿Cómo estás, Male? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Por favor, nosotros también estamos muy contentos. Y bueno, vamos a empezar. Si te parece, tenés ganas de contarnos un poquitito sobre vos, sobre cómo fue tu camino en la música en general y en particular con el violín. ¿Y qué fue lo que te atrajo, digamos, de este instrumento tan hermoso? Bueno, mi camino empezó muy de pequeña. En mi casa se hacía música y, bueno, eh, me preguntaron qué instrumento quería tocar a los 5 o 6 años y ya, Repeque. sí. Bueno, mi primera opción fue el contrabajo. Justo, qué casualidad. Pero bueno, me dijeron, mira, sos diminuta, no va a suceder, así que un violín creo que es más apropiado. Yo dije, toda enojada, bueno, está bien. Así que bueno, todo empezó así. Después probé el violín, tuve unos 4 meses de violín. Fue una primera experiencia musical no grata. Años después me enteré que era una persona que odiaba trabajar con niños, así que sí, fue una muy mala experiencia. Claro, puede pasar a veces. Sí, pasa un montón. Sí. Que después vamos a hablar de eso también, Sí, de enseñanza en la música. sí. Me parece bien. Después de eso, decidí probar el piano. Estuve 2 años y medio tocando piano. Todo esto es un conservatorio de niños que se llama Bernasconi. Es una escuela que de noche es una escuela de música pública, que salís con un título. ¿Y de día? Y de día es una primaria. Ah. Tiene tiene varios pisos, es un lugar enorme. Y también tiene varios jardines de infantes. Bueno, tiene de todo, tiene museos y hasta una pileta olímpica. Wow. Sí, y teatros adentro del lugar. Era un millonario que dijo, quiero donar toda mi fortuna para que se haga una escuela de música. Y la orquesta escuela no, es una escuela que es de coro y orquesta, así se llama, te presta los instrumentos para que estudies. Entonces, eso. Imaginemos a este millonario que viene y dice, voy a donar para que toda mi fortuna, para que se haga una escuela donde haya instrumentos para todos los que quieran probar instrumentos y una formación para eso, para difundir la música, básicamente, porque le parecía algo importante. Tremendo eso, ¿no? Sí. ¿Vos conocías? No. ¿Esto dónde queda? ¿Dónde es? Esto es en el barrio de Parque Patricios. Ah, mira. Es una manzana entera, tiene no sé si 3 o 4 pisos. Es un edificio, una especie de mansión gigante y con escaleras de mármol y teatros de estilo. 2 museos, sé que hay un museo de ciencias naturales, Mira. una biblioteca de música y una biblioteca de otras áreas. Es enorme, muy interesante. ¿Y vos ahí que arrancaste con piano? ¿Y a qué edad tenías más o menos? ¿Cómo fue esa? Y tenía más o menos 6 años. Ah, Y sí. 6 años, 7 años por ahí. Y estuve hasta los 9, más o menos. 9, 10. Así que bueno, todo lo que sería la primaria estuve en esa escuela. En paralelo hacía algunas otras cosas, así que no paraba ni un segundo. Algunas de ellas de artes plásticas o bueno, iba al IVA también, Instituto Vocacional de Arte, que también es público.
que bueno, tenía muchas materias. Música, títeres, teatro, artes plásticas, O de sea, todo. ya desde muy chica vinculada con el arte y con todas expresiones artísticas. Sí. Sí, bastante de lleno. Era un poco la orientación a la que estaba destinada. Claro. Y después, ¿cómo siguió? Después ahí, ¿seguiste con piano? ¿Cómo llegaste después al violín? Bueno, estuve hasta esa edad con piano y después no continué. Hice un impasse con la música de 7 años. Así que, bueno, ahora Tranqui. se me van los números, pero más o menos, no, 7 años no, porque 7 años sería desde que probé violín, no, bueno, no importa, esa Claro. parte no importa. O sea, ¿a qué edad más o menos volviste ahí a la música? A los 13, 14 años empecé el conservatorio. Claro. Directamente, o sea, estaba en segundo año de secundaria, mi padre me dijo, ¿qué instrumento querés tocar? De vuelta. Y yo le dije, mira, quiero estudiar 2 instrumentos. Quiero estudiar violín porque siento que se merece otra oportunidad y quiero estudiar guitarra eléctrica porque de verdad que sueño con tener mi banda con mis amigas y romperla, así. Sí, no sé, sentía que era muy divertida la idea, ¿no? Y que sentía que había como un potencial ahí de algo copado. Escuchábamos mucha música y íbamos a ver muchas bandas de rock y bueno, estábamos ahí. Claro. Solo nos faltaban instrumentos, era una cosa así. Después, bueno, ese día mi viejo me pasó a buscar por la escuela, me llevó a comprar los instrumentos y bueno, fue solamente el violín. Era mucha plata. Era una trampa. Era una trampa. Bueno, nada, estuvo muy bien. Hacer un solo instrumento ya era un montón. Ya violín es un montón. Es un montón. No sé qué hubiera pasado, pero tampoco lo sabremos. Así que, bueno, sí, con el violín ya tenía bastante. Claro, porque Y- en el conservatorio no sé cómo funciona en Capital, pero yo cuando estuve en provincia puedes estar un tiempo cuando estás en el secundario sin necesidad de tener un título secundario. En Capital podés hacer Sí. el principio, ¿no? Sí, exacto. O podés hacer todo, no sé cómo es. Sí, es así. Puedes hacer hasta... O sea, puedes hacerlo todo, pero no te dan el título de terciario, que sería la tecnicatura. Ah, ok, En pero mi puedes caso. hacerlo todo, como todo. Ok. Sí, la tecnicatura es el terciario que yo hice en el conservatorio. Y claro, si vos tenés el título secundario, recién ahí te dan el título terciario. Claro, Exacto. pero está bueno que puedes arrancar más de chico, como que te adelantás Sí. un poco a eso. Sí, de hecho yo creo que era la más chica del conservatorio cuando Claro. entré. Era toda gente muchísimo más grande que yo. Ponele, no sé, 10 años Sí, más sí. grande en adelante. O sea, es medio una locura hacer el conservatorio mientras haces la secundaria. Yo en particular lo recomiendo solo para aquellas personas que estén solamente haciéndolo y no haciendo otras actividades Claro. y que sientan que realmente lo pueden hacer de esa manera. Porque si además tienen, no sé, dificultades, por ejemplo, de otro tipo, o en el en el colegio, por ejemplo, o el conservatorio les fuera muy difícil, quizás no es el momento indicado, ¿no? Sí, y Así más que- si también haces otras actividades, me imagino, no te da el tiempo, no te da la vida. Si aparte jugás tenis y no sé, o jugás fútbol y después vas a hacer, no sé, qué sé yo, taller de Absolutamente. tal cosa o no. Sí, porque creo que lo más complicado es el instrumento, o sea, practicar el instrumento. Porque después la teoría y todo eso, bueno, es entrenar el oído, todo, ¿no? Pero instrumentos son muchas horas, va, entiendo. Y violín creo que peor todavía. Sí, Sí. sí, son muchas horas. Al principio el conservatorio son muy poquitas horas de carga, de dos materias nada más.
Así que son 2 días de 2 horas o un día de 4 horas. Pero bueno, eso conlleva también la práctica, conlleva el entendimiento, el entrenamiento y estar al día, digamos, con todo al mismo tiempo. Y la práctica del instrumento al principio es muy compleja, porque uno no sabe muy bien por dónde encararlo. Así que sí, los primeros años de lenguaje musical, en mi caso, fueron fáciles. El primer año de lenguaje musical, sobre todo, fue fácil para mí porque eran todas cosas que yo ya sabía y las tenía incorporadas. Pero de violín fue como un poco mucho. Sí, un poco mucho. Después ya, sí, el segundo año de lenguaje musical fue más complejo para mí. Me estanqué en esa parte. Y necesité clases de apoyo, mucha clase de apoyo para poder aprobar la materia. El conservatorio es muy exigente con el lenguaje musical. Llega a niveles muy altos de lenguaje musical, digamos. No así tanto de la comprensión de la parte armónica. Yo estoy hablando desde una experiencia de una instrumentista melódica, ¿no? Un instrumento que toca melodías, no toca armonías, acordes. Pero sí, profundiza mucho sobre el entrenamiento del lenguaje musical, no así en la parte armónica. Y en la parte de instrumento hay algunas falencias a nivel institucional, hasta cuando yo fui, por lo menos, ¿no? No sé. ¿Qué época más o menos era eso? Y esto fueron 10 años de conservatorio entre el 2003 y el 2013, Claro. más o menos, ¿no? Para poner una aproximada. Claro. Sí, dudo que haya mejorado, no quiero tirar bronca, pero sí. Es muy poco tiempo, pero bueno, sobre todo... Sí, claro que sí. Sí, sí. No, pero no había pensado eso, ¿verdad? Lo de la armonía, ¿verdad? No lo había pensado, de que entrenar mucho el oído, capaz, o sea, porque tenés que hacer la clásica saltar de nota a nota, a oído, así cantado, con solfeo, pero claro, después capaz que no, armónicamente no sé, no sé, la verdad, yo no llegué a tanto, pero la verdad puede ser que no tengas tanto esa estructura, ¿viste? De eso, de saber cómo armar canciones, básicamente. Totalmente. Eso recién sucede en la parte superior del conservatorio. O sea que yo me pasé 10 años, no, 10 años no, pero 8 años esperando que me enseñaran un acorde. Bueno, a usar acordes, porque sí, la parte básica de cómo se hace una secuencia plagal, una secuencia auténtica, ¿no? Esas cosas sí me las enseñaron, pero después quedó muy en la superficialidad. La parte de análisis armónico de una partitura que uno va a tocar, ¿no? Entender un poco más de qué está hecho la esencia es la armonía, un poco, ¿no? En una obra de música clásica, por lo menos. Sí. Entonces, eso. Si uno no entiende cómo es el caminar de esos acordes, se está perdiendo de mucho, digamos, ¿no? Se está perdiendo un montón. Hay algo ahí que está faltando. Y bueno, el conservatorio en ese punto, a los melódicos, no nos nutren mucho. Claro. Es un poco así. Siento que no está muy balanceado la currícula, sobre todo. Por eso dudo también de que haya cambiado tan poco tiempo, porque a menos que haya habido un cambio de la estructura del contenido, estamos en esas falencias todavía. Sí, porque es una como discusión entre los músicos de hacer o no un conservatorio, ¿viste? O sea, nos pasó, creo que de las entrevistas que tuvimos,
no todas, pero la mayoría sale el tema del conservatorio. Sí. Algunos que lo habían hecho, otros no. Y es una discusión de si cuánto vale la pena, cuánto no. Obviamente queda en personal de cada Sí. uno eso. Pero bueno, alguien que es más chico capaz que viste lo tiene que pensar y está bueno escuchar distintas opiniones, cómo le sirvió a cada uno, Totalmente. que hay que mejorar o no. Sí, Está para hacer algún podcast ahí hablando de conservatorios. No, pues sí, porque pasa que entiendo, yo no fui al conservatorio, así que voy a hablar desde afuera. Es una formación también, entiendo que muy rigurosa y quizás muy, no sé, esto, como que tenés que tardar mucho tiempo en aplicarlo a lo que vos querés, ¿viste? Y que sí, te forma una base muy, muy amplia, muy grande, pero que después capaz que no es lo que vos, no es para lo que vos lo vas a usar. Sí, o sea, yo creo que pasa con todas las carreras en sí, que son así largas, pero capaz que con la música o el arte, esto es opinión personal, te termina pasando de que uno busca, como es arte, que es algo más humano, ¿sabes? Entonces, tener que esperar tanto a llegar a eso, a veces te puede llegar a frustrar o odiar lo que te... yo he escuchado gente que, no la mayoría, pero he escuchado gente que se termina cansando de la música. A veces, ¿cómo puede ser? Decís, que te canse de la música. Y sí, sí, porque te termina saturando tanto que si esto no quiero esto nunca más. sí. Igual si te dejo vos quería acotar eso. No, y yo agrego igual que, o sea, muchos capaz nos quejamos a veces del conservatorio por estas cosas, pero fíjate que recién estábamos hablando de este pibe que vos fuiste a ver y que dijimos, debe haber estudiado en un conservatorio porque tocaba re bien y por esto, entonces también capaz pagás un precio muy alto, pero después rinde sus frutos, ¿no? Es como que después la entendés toda, ¿me entendés? Sí, yo creo eso. Después te da esto es como todo lo que hablamos del tema de lo que te requiere tanto tiempo de práctica, te exige tanto, sí, después tenés un dominio del instrumento superior a nivel técnico Claro. que no te lo... Pero después está la parte de cada uno, yo creo, en qué lo aplicás. Porque si no salís insisto, toda opinión personal, ¿no? Pero si no salís un poco del conservatorio, terminás, el instrumento termina siendo muy clásico. Por lo menos yo cuando estudié guitarra, no, si vos querés tocar cosas más relacionadas con el rock, te va a servir, sí, para técnicamente, pero después vos solo tenés que nutrirte con otras cosas para poder aplicarlo, yo creo. Sí. No sé vos en el violín cómo te... Bueno, hay varios puntos ahí súper interesantes. Hicimos un Sí. Me encantó, me encantó. Bueno, por un lado, el tema de... el tema de que... Perdón, pero... quiero acordarme Sí, de sí. las tres cosas que más o menos ahí capté interesantes. El tema del que el conservatorio puede ser o no ser el que te nutre. Yo tengo la experiencia de un conservatorio que es de música clásica, que bueno, que no va hacia lo popular, solamente hacia como mucho algo estilizado, una samba estilizada, una chacarera estilizada, o sea, tango, Piazzolla, y ahí quedó. Un Villalobos, digamos, ¿no? Que es música brasilera también muy, muy clásica ya. Hermoso, lo recomiendo mucho. Bueno, eso. Por un lado que depende del conservatorio, supongo que te da diferentes herramientas. Deben haber conservatorios populares que tienen más la parte armónica porque trabajan más también con la armonía funcional quizás, o sea, bueno, estamos tocando una chacarera, a ver qué acordes tiene, como que quizás se trabaja más desde ese lugar. Tengo la sensación de que sí, de que en un conservatorio popular vas a encontrarte más con esas herramientas que te hacen ser un músico un poco más completo. Claro. Por otro lado, justamente no puedo entrar en detalle porque yo no tuve esa experiencia,
¿no? De conservatorio popular. Sí, si para, no puedo... como para aclarar, hay conservatorios de distintos estilos, porque capaz que eso no lo estamos diciendo. Sí. Yo, por ejemplo, lo que hice era de folclore y tango, entonces obviamente ya de entrada, el primer año tenés cosas clásicas de tango y folclore con la guitarra. Con lo cual, capaz que para recomendar así, porque tampoco quiero dar como una mala imagen de un conservatorio, capaz que uno, de chico es complicado saberlo, pero capaz que está bueno ver todos los abanicos de conservatorio que hay, que creo que es lo que querés decir. Es decir, mira, tenés distintos estilos, si vos querés centrarte mucho en uno, fíjate que sea capaz. El que vos querés pasa que bueno, de chico al principio es complicado saberlo, Sí. pero capaz que sí agarrarlo ya por ese lado para que no termine siendo ¿no? Algo malo. Bueno, no sé si eso es un poco lo que... Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay que valorar un montón de cosas. Y una de las cosas que también creo que es muy importante es que te fijes que está el profesor que a vos te va a llevar a lo que vos fuiste a buscar. Porque, digamos, cuando uno se mete en algo, ¿no? Es porque uno toma una decisión, ¿no? Entonces, si vos te metés en una carrera, es porque te tomas una decisión de quiero ir hacia este lugar, ¿no? No, sí, igual ojo, porque ahí voy a... sí, se picó. ¿Se picó? Nada. Porque también cuando uno es niño, que como después vamos a hablar también de esto, pero cuando uno es niño, no sé qué tanto elige a los 13 años qué querés hacer. ¿Viste? Capaz que medios que te mandan. Sí, Y por un lado está bien, no digo que esté mal, porque así yo también hice cosas que si no, no hubiese hecho por motu propio, ¿no? Pero un poco ahí hay una cosa de... Capaz los padres que te mandan y te dicen, bueno, a ver, vas a estudiar en un conservatorio y te lo eligen ellos y ahí, como vos decís, uno de grande puede elegir qué conservatorio quiere ir, si es que quiere ir y demás, pero medio que de chico... Sí, hay una edad que lo que te pasa, yo creo mucho, es realmente no elegís mucho porque tus viejos te mandan donde pueden mandarte, donde hay lugar y no te dan la información. Yo me enteré de grande que había secundarios que tenían música, por ejemplo. Yo dije, ¿cómo? Y dice, sí, hay secundarios que tienen música. Hemos sido engañados. Claro, yo dije, pero me enteré de grande. Yo decía, no sé si de chico lo hubiese elegido, pero tampoco se me brindó el abanico de posibilidades en cuando era chico. Entonces, y mis viejos hay que ver si me podían llevar a uno, tanto por dinero como por lejanía. Entonces, uno tiene que sí, ser consciente de que no todo es color de rosas y que de chico puedes elegir todo. totalmente. Pero bueno, no, bueno, si querés seguimos con, porque no sé si nos fuimos por la lista de Sí. esto. O si querés seguir con los puntos que vos querías tocar No, también. bueno, una de las cosas que para mí es importante de esto que estamos hablando es que sea como sea que te hayan mandado o que vos lo hayas elegido, son decisiones, ya sea de los padres o de uno. Y es muy, pero muy importante que uno no vaya, y esto me lo han dicho a mí y yo no le di la importancia en el momento. Que uno no vaya a decir, bueno, acá estoy en buenas manos, simplemente porque es el conservatorio, ¿no? No lo des por hecho, digamos. Buscá, investigá, fíjate, probá, hablá con otra gente de ahí, animate y preguntale a todos vos con quién estudiás. Animate y hablá con la gente, porque como sea, busca creativamente cómo, pero fíjate si ese maestro es el que vos fuiste a buscar. Ella sea buscando antes o probando, diciendo, bueno, voy a probar el conservatorio. Porque cuando vos decís, voy a ir al conservatorio, y después de última, si no me gusta ese profesor, el año que viene cambio, y si no me gusta ese... Cuando no te diste cuenta, estás hace 10 años. Entonces, es importante que uno esté ahí experimentando a ver si esa persona te está dando lo que fuiste a buscar. Los profesores no son el que nos tocó. Tienen que ser lo que necesitamos. O sea, ni más ni menos. Es así, muy importante. Es la persona que te va a guiar hacia tus objetivos. Y si no hace bien su trabajo, si no está apasionado de verdad o no quiere estar ahí pero necesita trabajar, lo que sea, pasa. Es la vida real. Entonces hay que estar atentos.
Tiene que ser alguien que te inspire y que de verdad te motive, porque te puede frustrar un montón, te puede frustrar con sus propias frustraciones, etcétera. O sea, como cuando uno busca un psicólogo. Tiene que ser así, no menos, o sea, ¿no? Sí, Con buen esa ejemplo. calidad. No, igual sí Esa calidad. te reentiendo porque es algo que pasa no solo en la música, pasa en todo lo que vas a aprender. Y es tal cual como decís. O sea, está bueno esto, me gustó mucho lo que decís de esto de no quedarte esto de buenas manos. Es decir, listo, estoy acá. Porque uno recae muchas veces en eso. Más que nada cuando no tenés tiempo, estás muy a full. Bueno, voy acá, después me irán guiando, me voy fijando. O a veces te necesitas ese hambre de búsqueda porque que cuesta y tenés que ponerle uno. Pero después te terminás frustrando, si no, tal cual. Sí, es así. Es muy delicada la relación con la música. Desde el principio tiene que ser algo bello. Así que bueno, eso. Mi recomendación es tómenlo así como sensible. Es muy sensible. Y las personas que estudiamos música queremos experimentar esa sensibilidad de una forma mágica. Y que nos potencie en la vida y que nos dé esas alas que nosotros tenemos en realidad, que nos ayuden a abrirlas. O sea, nosotros ya tenemos ese poder, esa fuerza de expresión. Tiene que ser alguien con la habilidad, que haya pasado por eso y que tenga la habilidad para ayudarnos en ese camino. Para que podamos mostrar todos esos colores que tenemos. Es así de importante la elección. Aunque sean niños, más todavía. Porque esa relación empieza ahí y no sabemos dónde termina. Pero si querés que sea algo lindo, pensar en la experiencia. La experiencia, el momento. Pensemos en términos de presente ya, ¿no? Y ahí, perdón, voy a saltear una pregunta porque quiero ir a... Sí, quiero unirlo con algo que te quería preguntar, que es desde un lado un poco más técnico, ¿sí? ¿Qué tan importante es la calidad del violín, del arco? Porque, por ejemplo, con la guitarra sucede que si tenés una guitarra que, no sé, arrancaste a estudiar con una guitarra criolla que tiene un mástil así de ancho, vos tenés los dedos medio chiquitos, ¿me entendés? Las cuerdas gruesas, qué sé yo, hay un montón de factores que te pueden dificultar un montón. O si es una guitarra eléctrica, viste, que tenga las cuerdas muy levantadas y vos tenés para pisar. O sea, hay cosas que hacen a... O sea, la calidad del instrumento influye en la guitarra. Entiendo que en el violín también, pero ¿es así? ¿Qué tanto importa? Sobre todo al principio, ¿no? Sí, es así. Lo primero que hago es ver, cuando llega un alumno, es ver el violín que tiene. O en el caso de que tenga que comprarlo, le digo, compra el mejor que puedas, que quieras, pero más o menos lo oriento. Para marcas y modelos que ya sé que funcionan. Ahora, los violines que solemos comprar al principio tienen el problema de que vienen con cuerdas de la peor calidad. Entonces, lo que les digo siempre es comprar esta cuerda o esta cuerda, yo se las pongo y ya el instrumento pasa a tener otra calidad. Entonces, la mitad del instrumento son las cuerdas y la otra mitad es que el instrumento no sea un cacho de Claro, cosas pegadas entre sí. Entiendo que, claro, si el violín es relativamente barato, no hay manera de hacerlo sonar, ¿no? O sea, en un punto es eso, ¿no? No pasa como con más otros, o menos. Con otros instrumentos de la guitarra. Yo creo que no tiene ese nivel porque tenés trastes, ¿no? Obviamente, pero con la guitarra, viste que un buen guitarrista generalmente agarra cualquier cosa y la hace sonar. Creo que con el violín no pasa eso, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, sí, pero no. Okay. Yo me imagino que en la guitarra es sí, pero no también. No, un cacho de madera y cuerdas obviamente no, pero una eléctrica, por una criolla puede ser más relativo. Claro. Pero, porque es igual que En un ese violín, ¿no? sentido, sí. Con la eléctrica capaz que lo estoy pensando más, tenés razón. Sí, Sí. con una acústica es un toque más relativo. Sí. Con el violín pasa lo mismo, exacto. Claro. Si vos tenés un instrumento microfoneado, le pones efectos o cámara, ya el instrumento suena como si fuera
estás tocando un Stradivarius en una catedral, ¿no? O sea, sí, te va a sonar espectacular. Pero sin esfuerzo. O sea, es un instrumento que ya suena así, lo toque con quien lo toque. Más o menos, ¿no? Entonces, vos más o menos mandás un arco y con alguna indicación y ya lo puedes hacer sonar. Ahora, un instrumento sin micrófono, por ejemplo, ya como la guitarra clásica, lo mismo, tenés que hacerlo sonar. Tenés que hacer que vibre esa caja de resonancia, que esas cuerdas suenan limpias, ¿no? Que se escuche más el sonido, la vibración que el sonido de la cuerda, los ruidos de la ejecución, ¿no? Entonces sí, un instrumento en el violín, tanto en el violín como en la guitarra, creo que se busca lo que sería un nivel de proyección mínimo del sonido, que se dispare el sonido de la caja un poco más lejos para que no se quede chiquitito ahí, porque eso es lo que buscamos cuando buscamos a ver si el violinista es bueno. Mira. Aunque aunque no lo sepamos, lo que estamos buscando es, a ver, este violín suena como, pero suena medio, ¿no? Cuando decimos, es como la voz, ¿no? Como un poco así. Sí, como chiquitito, así. Que exacto, es eso. Es lo mismo. Mirá. Sí, y cuando un guitarrista, música clásica, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que es algo que capaz yo estuve muy acostumbrada a escuchar en el conservatorio. Toca con más volumen, ¿no? Se nota que estuvo trabajando la técnica. Entonces, bueno, eso. Creo que una guitarra que tiene más proyección, un violín que tiene más proyección, facilita a que a uno no se le acorten las alas de prima, ¿no? Es como si uno intenta volar y de repente decís, uy, pero el techo está muy cerca, no sé cómo, es algo así. Entonces sí, la calidad del instrumento o la calidad de la proyección del sonido, vamos a decir, es una de esas cosas, junto con el brillo que puedan tener las cuerdas, que le puedan aportar las cuerdas, son esas cosas que hacen que a una persona se le allane un poco más el camino y pueda disfrutar de sus posibilidades desde el principio. Y la otra cosa que miro cuando me traen un violín es que el puente, que es ese accesorio que está elevando las cuerdas, ¿no? Sí. De esta forma, no esté muy alto, o bueno, alguna de las partes del diapasón, que es la parte donde se apoyan los dedos, o la cejilla, ¿no? Que todo eso esté más o menos balanceado, cosa de que cuando pisamos las cuerdas no estén súper altas. Eso, claro. Igual que en la guitarra es. Sí. Pero la guitarra puede trastear, cosa que no puede pasar con él, ¿no? Sí, puede pasar. Es muy raro. Mirá. Es muy, muy raro, pero pasa. Mirá. Sí. 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 Mirá. Bueno, yo le llamo trastear. No sé si se dice así, porque justamente no tenemos trastes, así que es una buena pregunta. Pero sí. Buscamos la comodidad en la ejecución porque si no se nos recontra complica. Básicamente eso. Sí. Y hablando de eso, si les parece bien, hago un paréntesis. Y es que yo cuando empecé, mi maestro me dijo, le pregunté qué instrumento me compre y me dijo, tenés que comprarte el más básico, el más barato de todos. Estamos hablando de un violín que en ese momento valía 200 pesos. Era literalmente lo peor. Para 200 pesos que eran $200, porque no es lo mismo. No sabemos, pero estamos hablando de... ¿No podemos dolarizar el término? 2002. Y bueno, más o menos. Igual 200.000, creo que 200.000 pesos un violín es re barato, ¿no? Hoy en día es más o menos lo que yo recomiendo gastar entre 200 y 400. Okay, no es lo que yo recomiendo gastar al principio. Claro. Entre 160 y 5, que es el más barato, y 400. Yo lo que creo que ahí, para mí, tu profe, no es que lo vaya a defender, pero quizás, viste, ahí esta cosa de quizás no le gusta, es una niña, entonces quiere probar y quizás invertir
$2.000 en un tremendo violín, ¿viste? No rinde porque capaz que prueba un mes y no le gusta. Sí. Capaz el consejo iba más por ese lado, ¿viste? ¿O no? Bueno, es una posibilidad. En este caso, él argumentaba que, imagínense, ¿no? Decenas de personas que pasaron por sus clases. Sí. Que es importante saber cuando uno ya tocó el techo y va y ya le ganó a ese violín y necesita otro nuevo. Ah, ¿Sí? bueno, pará. También hay otra cosa ahí estoy que de es... acuerdo con eso. No, pero viste que Ah, a mí me pasó que, qué sé yo aprendí a Es manejar tremendo. con un Renault 9, ¿me entendés? Y después agarrás un Virtus y sos Schumacher, ¿me entendés? Claro, pero yo creo que una cosa es manejar, otra cosa es un instrumento musical. ¿Vos decís que no aplica la metáfora? La Sí, no, porque no tiene que manejar que te cueste manejar, decir, bueno, de última estoy yendo de un lado a otro. Esto es Sí. opinión personal. Sí, pero sí, sí. No hay una expresión claro, no es que decís, mirá cómo manejo y haces todas unas movidas. Hay gente que lo hace. Claro, y que vos querés manejar como una gacela, así moviéndote. Entonces, capaz Claro. que. No, o Si sea, tu yo no- sueño es claro, ser capaz que sí, colapín. bueno, si querés, sí, puede ser corredor, capaz que sí, pero. Claro, si sos colapinto. Claro, qué sé yo. Pero no, va, yo creo que no. Esto igual no importa lo que yo opine, ¿no? Pero es un tema de no, para mí no va porque te puede ver eso lo que te pasa. Te frustras porque. Y creo que esto, con todo lo que vos decís, calculo que con el violín es peor todavía. Porque la guitarra, bueno, viste que están las chinas que dentro de todo zafan. Capaz que, o sea, recomendación mía con guitarra, ponele, ya que estamos recomendando es, Sí. si no te compres la más barata, no, pero no, pues yo vi lo que es lo más barato que hay y no. Pero andaba a un poquito más, sí, con la guitarra ya podés. Pero calculo que con un violín, por lo que vos decís, no, o sea, no es... no sé cómo fue entonces Sí. vos con ese violín, con el primero que tuviste, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, los violines de esa época muy malos no son lo mismo que los violines muy malos de esta época. Mejoraron un montón. Las fábricas mejoraron todas sus técnicas. Eso pasó en otros instrumentos también. Lo hablábamos. Sí, Eh, en las guitarras. La guitarra pasó. Sí. Pasó un montón. Los chinos, bien ahí. Aplausos, sí. Le pusieron mucha onda. Eso por un lado. Yo ahora recomiendo violines que para mí son muy baratos, pero que ya tienen potencial, digamos. Yo sé que van a sonar bien. Claro. Aparte, bueno, las personas que lo venden, yo confío en que ellos las prueban, son violinistas, entonces también están probados. A mí esa experiencia, respondiendo a lo que me preguntabas, no me favoreció para nada. O sea, fue totalmente traumática. Absolutamente no recomendable. Sí fue Bien, sí. Creo que no hay dudas, ¿no? contundente la Sí. respuesta. Sí, de hecho yo lo hablo con los padres y les digo, mira, tu hijo puede tener dudas, entonces el primer mes tráelo sin el violín, probamos con Claro. mi violín, que conecte con eso, si está con mucho deseo, te lo dice, bueno, jamás sabremos si va a durar o no, pero sí sabemos que tiene más oportunidades de que le guste, de prima, de que le guste mínimamente. Si tiene un instrumento que le queda cómodo, o sea, si es de su tamaño, los violines hay de muchos tamaños, y vale la pena que sea justo de su tamaño. No le compres un instrumento que sea 3/4 en vez de 1/8, porque, bueno, en vez de 2/4, porque el siguiente le va a venir pronto, o sea, va a crecer pronto, en 2 años va a necesitar el otro, ¿no? Bueno, te queríamos preguntar también qué rol tiene un violinista en una banda. O sea, sé que dependiendo del estilo, pero más o menos vos qué experiencia tenés o qué crees vos qué rol tiene que llevar un violinista en distintos tipos de bandas. Bueno, los violinistas, por lo general, podemos hacer 2 roles en una banda de rock, por ejemplo. Pero estamos más bien en la parte de solos, junto con las guitarras.
A veces nos dividimos los solos o hacemos solos al unísono o en diferentes armonías. Pero estamos muy en ese rol, digamos. Los violinistas somos solistas de la orquesta, de los ensambles, de las bandas. Nos dedicamos a eso. También podemos estar en la parte de colchones, claro. Colchones, contramelodías, como en un lugar de sostén, de una voz que cante la parte principal. Y ahí te consulto, ¿un solo violinista suele hacer colchón o suelen ser más un grupito como una orquesta? Ponele? Un Solo violinista suele hacer colchón, o sea, ponerle una banda y un solo violinista. ¿Suele hacer colchones o es más onda orquesta que ponen muchos ahí sonando? Bueno, puede ser que si es un solo violinista haga colchones pero en dobles cuerdas, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? O sea, toca así dos notas al mismo tiempo, entonces eso es de alguna manera un sostén, es Claro. muy común. O melodías que tienen alguna doble cuerda que también, ¿no? Melodías más tranquis con alguna doble cuerda, entonces hace de sostén ahí. También depende mucho de cuántos otros instrumentos haya, qué necesidad hay de que el violín cubra qué. Pero sí, es muy común que un solo violinista también haga ese rol. Y cuando hay más de un violinista, se puede convertir en algo más sinfónico. Es algo muy lindo cuando por ejemplo, hace poco fui a ver a Toquinho. Sí, fue hermoso. Con Camila, que es una cantante que yo no la conocía, una chica joven que canta espectacular. Camila, no. No. Camila con LHA. No, porque hay una banda que se llama Camila, pero. Ah, verdad, sí, pero no. No, es una chica brasilera que no hace trap, no hace. Bueno, no sé si Camila es trap. Bueno, nada, hermoso para escucharlos. Tienen creo que discos juntos también. Y hicieron las versiones de Toquinho, todas las canciones más conocidas de él a lo largo de su historia, en versión sinfónica. Entonces tenían una banda de jóvenes que tocaban re bonito y él tocaba con su guitarra y cantaban a dúo con ella, y un baterista espectacular, bueno, y un pianista. Básicamente eso. Les conté todo, pero hermoso cómo se puede convertir una canción de bossa nova, ¿no? Con su, por dar un ejemplo, con su formación típica en una pequeña orquesta de cámara que lo convierte todo como una especie de ensueño, digamos. Es una experiencia muy bonita para ir a ver en vivo, cuando alguien hace una versión sinfónica de sus temas. Sí. Me quedé con esto que decías de los roles del violín y que decías que suponete que es una banda, como a vos te pasó de estar en una banda de no sé si rock, pero de un género más así, no quiero decir no música clásica, a eso me refiero. Sí. Y ser la única violinista. Sí. Entonces, también entiendo que cuando tocas en vivo, si haces las dos cosas, tenés que tener mucho control de la dinámica, ¿no? Porque si vos estás haciendo un solo, tenés que estar destacando, y después si haces un colchón, tenés que tocar muy bajito porque lo que está sonando es la voz, por ejemplo, ¿no? Sí, eso lo exacto. tenés que tener como esa habilidad para regularte, ¿o no? Bueno, sí, por un lado, totalmente, tenés que tener habilidades de la dinámica, tenés que tener habilidades también de expresivas, que bueno, la habilidad dinámica es una habilidad expresiva en sí misma, pero bueno, tenés que tener recursos, ¿no? Cosas varias, diferentes efectos que haces con el arco, vibrato, y bueno, estoy hablando de cosas quizás obvias, pero para mí son súper importantes trabajarlas, tener tu propio estilo en realidad de Claro. eso, ¿no? Tu propio vibrato que te haga ser quien sos vos, o sea, no estoy hablando de saber hacer vibrato.
Entonces no es tan obvio. Tener tu propia voz y las dinámicas y los recursos para poder decir las cosas de diferentes formas, jugar un poco ahí. A la vez hay violinistas que se ponen, creo que hay un pedal, no me acuerdo cómo se llama, que los hace o subir a primera, digamos, Las octavas, no. No, es un pedal que los sube, no sé si se llama smooth, no me acuerdo. Un pedal que los sube a un nivel de volumen más alto Ok. cuando hacen un solo. Y después, Sí, un booster. eso, algo con un... Sí, un booster, exactamente. Bueno, eso. Claro, y ¿no? también calculo que depende de cómo lo microfonean, ¿no? Porque no sé cómo, o sea, al ser acústico le puedes poner el microfonito ahí, o no sé si, siempre hablamos de un piso eléctrico, no sé cómo funciona amplificar un Sí. violín. Hay muchas formas. Hay micrófonos que se enganchan en el puente y toman de aire. Otros que se ponen debajo del puente. Son como una barrita con un cable y una entrada plug que se engancha todo al instrumento y toman de la caja, digamos, la vibración de la caja, también el sonido que sale y vibra ahí a la altura del puente. Así que hay diferentes formas de microfonear. Esas serían las óptimas. También, bueno, hay micrófonos inalámbricos y demás. Pero bueno, cuanto más cómodo sea para el violinista, cuanto menos pesado sea el violín, ¿no? Si le pones un micrófono que es muy pesado, mucho metal, mucho cable, ya empieza a ser incómodo. Así que bueno, cuanto más chiquitito y de mejor calidad, Ah, no. No, perdón, sí. eso es lo más importante. Ah. Y sí, después, bueno, el sonidista es re importante que le ponga su magia también, que se quede ahí mientras estamos tocando, porque podemos llegar a necesitar bueno, que nos suban un poco, que nos bajen un poco, más retorno. Los violinistas sí somos como los cantantes, los bateristas, bueno, toda la banda, ¿no? Necesitamos retorno. Si no, estamos pisando a ciegas absolutamente. Sí, no, en ese sentido sí, como los cantantes. Sí, O sea, sí. los guitarristas, obvio que necesitas retorno, el bajista, pero viste, al tener la división de los trastes, ¿Sabes dónde? ¿Sabes que si estoy haciendo un do? En el violín. claro. Puede ser Sí, que puede ser que no. no. Estoy haciendo un do semi. Ni siquiera es un do sostenido. Hay un toquecito Claro, ahí. Sí, es cuestión de muy poquito hace la diferencia, así que Sí, en afinación. sí. Tenés que ir Necesitamos. ajustando la afinación mientras vas escuchando un poco. O sea, más o menos sabés, pero un poco tenés que... Sí, Tenerlo ajustamos, oído. sí. Y si nos equivocamos, la idea es corregir esas imperfecciones antes de que le llegue al oído del oyente. Entonces, como nosotros nos entrenamos para que la afinación se esté todo el tiempo corrigiendo. Ujú. Y que no sea perceptible si hay errores, ¿no? Claro. Bueno, ya hablamos un poco de esto, pero quiero ahora profundizar en el tema que es enseñanza. Enseñanza de música y, bueno, en particular de violín. Vos tenés mucha experiencia dando clases de violín. Así que la primera pregunta sería si encontrás diferencias entre dar clases a niños versus dar clases a adultos. Y también otra pregunta que puede ser medio tramposa, pero quiero saber tu opinión, es si pensás que hay una edad ideal para comenzar. Bueno, doy clases a muchas edades diferentes, desde los 7 años hasta los 70 y pico. Eso lo hace más divertido porque es más variado, hay muchas experiencias todo el tiempo de diferentes tipos. Imagínense que de repente tengo una alumna de 20 y tantos, algún alumno de 13, 14 o... Claro. Bueno, son muchas etapas de la vida diversas. Entonces, lo que va queriendo cada uno con el violín o cuando viene a buscar mis clases
es un poco variado y al mismo tiempo yo en esencia doy por hecho que todos vienen a buscar un poco lo mismo también. Claro. También yo sé A lo su que... manera también. Claro. Sí, como que ahí hay una cosa que quizás... Hay un punto donde no depende de la edad, digamos. Donde depende de la persona y de la búsqueda de la persona también. Exacto, exacto. Bueno, por ejemplo, veo mucho que los adultos vienen a buscar un espacio y un momento para ellos. Ah, claro. Sí, algo que sea una actividad de conexión, de expresión, de, bueno, Sí. esto me lo debía, ahora lo voy a hacer, no quiero dejar cuentas pendientes, Claro. vamos a dedicarle tiempo a esta pasión pendiente Ujú. y a ver qué pasa, sin importar tanto que, ¿no? Sí, y no, y además Que que capaz... que se consiga con esto. Claro, eso voy también. Vamos Capaz a... que el adulto va y dice, este es un momento para mí de hobby, de relax, de hacer algo distinto, de desconectar de mi día a día, de mi laburo. Y capaz que un niño va desde otro lugar, o sea, y primero que también puede pasar que un niño termine dedicándose a eso. Y quizás un adulto de alguien de 50 años, 60 años es más difícil, ¿o no? Para el niño está esa puerta totalmente abierta y lo sabe. Sí, exacto. Es más como estamos medio prediseñados, en Ujú. realidad, ¿no? Culturalmente, de esa manera. Sí, Pero también el hecho de que quizás hay niños que también están estresados en la vida, ¿no? Y que quieren su espacio para hacer algo que sí. les gusta. Hay mucho de eso también. Sí, Mucho, bueno, mucho. creo que muchos psicólogos estarían de acuerdo con lo que decís. Es Sí. que algunos sí lo usan, me ha pasado con la guitarra, de que a veces es como ir al psicólogo, el profesor así de... Porque lo terminas contando cosas de tu vida, de cosas así, y se termina siendo muy personal a veces Sí. la clase. Totalmente Y eso- personal. Y eso que es una clase individual y personalizada, por ejemplo, las que das vos, Sí. por lo menos ahora, de Sí, lo sí, que yo sí, entiendo sí. que es. Pero también si vas a una clase grupal, el instrumento que sea también, porque es un lugar para conocer gente, Sí. caerte de risa un rato, hacer algo distinto, no sé, después capaz que salís a tomar una birra. Bueno, si tenés 13 no creo, ¿no? Pero, pero si tenés 20, Sí. capaz. Y en respuesta al otro, entonces, ¿sentís que hay una edad ideal para este instrumento con la complejidad que tiene o no? Yo siento que hay una edad ideal en cada uno para hacer música. Hay una edad, sobre todo, vamos a pensar en el violín, que es un instrumento que requiere muchísimas ganas, ¿no? Ganas para poder continuar y continuar y continuar con esa búsqueda. Claro. Que es difícil al principio porque no es un juego, digamos. Sí, no es un instrumento tan lúdico. Podemos volverlo un poco Claro. lúdico, sí, en las clases. De hecho, Mm. tiene que ser divertido, ¿no? Se trata de eso, de que nos enganchemos con la idea de. Pero además de eso, es un instrumento que no es de base como, bueno, voy a jugar un rato y un poco sí, pero no es tan al alcance. Como quizás yo siento que el piano es un juego hermoso, ¿no? Como de medio de ingenio. Y uno se puede quedar ahí probando cosas, como si estuvieras pintando colores. Lo puedes hacer de manera más simple y conectar divertidamente, digamos. Se puede creer, como lo que decíamos, se puede creer que cuando uno es niño es ideal porque justamente hablando de las diferencias entre dar clases a niños y dar clases a adultos, los niños son más motrices y aprenden todo desde el movimiento, hacer, incorporando ya los músculos. Los adultos somos más de aprendizaje cognitivo, entonces la diferencia es, con un adulto vos trabajás mucho más desde la palabra, la evocación de
de imágenes, de sensaciones y desde explicar por qué sí les interesa aprender lo que están aprendiendo. ¿Para qué? ¿Por qué realmente, o sea, lo van a querer practicar? ¿No? Darles razones. A un niño, quizás, yo trabajo igual muy... intento ser como lúdica con ambas edades, o sea, adultos y niños, porque creo que si no, no motivás, si no tipo, Claro. despertás al niño que hay en el adulto, ¿no? Sí, Pero a un niño quizás lo tenés que llevar menos por la palabra. claro. Entonces, se cree, hay una escuela que es el método Suzuki, que cree que los niños desde ya los 2 años pueden aprender violín y que es Wow. lo ideal. Entonces, hay toda una escuela que yo la uso ¿Desde los 2 años dijiste? desde los 2 años. Sí. En Asia, Pero los asiáticos están re locos. Los japoneses, ¿qué es japonés el método? es japonés Claro, y son igual... re eficientes, ¿viste? Los chabones ya desde los 2 años. Es Sí. una locura para nosotros. Sí, pero tienen una escuela bastante rígida, por decirlo así. No, me imagino, sí. A mí, una alumna que de esa zona del mundo me ha dicho gracias porque en tus clases yo siento que es todo más amoroso que Claro. lo que estoy acostumbrada. Así que bueno, está esa cuestión. Yo no sé más que por ella, porque no lo experimenté. Pero sí puedo imaginar que si a un niño desde los 2 años le estás enseñando violín, con un método que es bastante estructurado, y que incluya a los padres desde la casa entrenando al niño, Claro. estamos hablando de armado del concepto de disciplina desde Claro. la más edad más esencial, o sea, desde la esencia de la vida. Bueno, Sí. No, sí, te me entiendo. enredé en las palabras. Y estamos hablando de un método bastante rígido de que ya un niño está tratando de cumplir con objetivos, ¿no? Sí. O sea, y además eso, ya nace con el violín. O sea, ya prácticamente el niño, si sigue después en su vida tocando el violín, no va a conocer vida sin violín, digamos. No digo que sea algo malo, ¿eh? Sí. O sea, nos pasa con todo. Si vos naciste con un perro, ya había un perro en tu casa desde que vos naciste, asociás que el mundo tiene perros, ¿viste? Porque ya es como que nacés con esa idea. Que Sí. nos pasa, ¿viste? Con Sí, todo. sí, O sea, sí. hay plantas en tu casa, y bueno, ya forman parte de tu vida cotidiana. Es como que ni te cuestionás Sí, por qué están ahí las plantas, por qué está ahí el perro. sí. ¿Viste? Después capaz que sí, te lo cuestionás. Llega un momento que tenés capaz 15 años y te lo preguntás. Ah, mira, hay un perro, ¿viste? Pero, pero así capaz que está como más... Es que sí, en realidad lo que yo he visto es que aquellas personas que aprendieron bajo un régimen muy rígido, un instrumento musical, pueden ser eso, digamos, ser pianista, ser violinista y tipo toda la vida sea alrededor de eso, o de alguna manera de alguna manera Terminar odiándolo. de alguna manera generar una especie de Rechazo. sí, rechazo fuerte. Che. Y se dedican a otra cosa y el instrumento no aparece más entre su... No, es que sí, por eso capaz que generaste una cosa de esto, de rechazo, ¿viste? Sí, Yo un poco, a mí me interesaba la pregunta porque me resulta como muy tentador esto de decir, no hay una edad ideal, todos podemos aprender a cualquier edad. Pero viste que hay cosas que sí quizás es mejor una edad que otra. Entonces por eso quería saber con el violín. Por ejemplo, qué sé yo, aprender a pintar, ¿viste? Vos, bueno, eso lo puedes hacer a cualquier edad. Siempre y cuando puedas agarrar un lápiz con tu mano, lo puedes hacer. Pero después hay otras cosas que quizás es recomendable incluso tener un cierto desarrollo, ya sea físico,
por, no sé, el largo de los dedos o por, viste, cosas así. No sé, qué sé yo, para aprender a manejar, ya que antes hablábamos de autos, y quizás te conviene tener más de 10 años, porque si no, capaz no llegás bien a los pedales, no tenés un concepto de seguridad vial, ¿me entendés? Que vas desarrollando con el tiempo, qué sé yo, si querés, no sé, todo se puede adaptar para todas las personas, pero capaz que, por eso digo que es una pregunta tramposa, ¿viste? Qué sé yo, la guitarra, viste, hay guitarras que vienen más chiquititas, entonces también puedes aprender con 5 años a tocar la guitarra, pero quizás te conviene esperar, no sé, hasta los 10, ponele. No sé, por eso. Igual me quedó clara tu respuesta, porque entiendo que tiene, por lo que vos me decías, tiene que ver más con una cuestión de más personal, del desarrollo personal de cada uno, independientemente de la edad en números que tengas, ¿no? Sí. ¿Entendí bien? Sí, Claro, va más por exacto. ahí. Bien. Sí. Y recién hablabas de la motivación y bueno, un poco también lo llegamos quizás a nombrar antes, pero esto de la frustración y la motivación, ¿cómo lo manejás? Bueno, eso, ahora te agrego algo más, pero hasta ahí. Bueno. em, bueno, por un lado, la frustración y la motivación tienen una misma raíz, ¿no? A trabajar. Sí, Estamos hablando siempre de trabajar habilidades personales en las claro. en los alumnos que vienen. Entonces, un poco yo le hablo a los alumnos diciéndoles, vos te estás dando la posibilidad y agradecete por darte ese espacio en la vida para desarrollar habilidades tuyas. Que no lo hace todo el mundo de esa manera, quizás. O, bueno, también hay que estar agradecido por poder hacerlo, para Sí. mí. Pero bueno, eso. Tomarlo con esa importancia. Y cuáles son esas habilidades que se desarrollan en una clase de música o en este caso de violín. Quizás en este caso que estamos hablando de la frustración y de la motivación, que no nos gane la ansiedad. Que no nos gane la ansiedad, que es yo creo, es el principio de todos los males que nos afectan a la humanidad. O sea que vos quieren trabajar una canción y tu alumno quiere que le salga a la primera o a la segunda pasada y quizás necesita 3 meses para que le salga. Bueno, 3 meses por decir un número, ¿no? Puede ser. Ah. Pero lo importante es que uno sea realista, digamos. O sea, no... A ver. Uno agarra una canción nueva. Sí. El primer instinto, creo que tenemos todos, cuando empezamos con un instrumento, es... o cuando empezamos con la música, porque si ya hiciste otros instrumentos ya tenés esa experiencia Claro. previa, pero bueno, empezás con la música, agarrás una canción nueva o tu profe te dio una canción nueva, listo. Esta semana la saco, la llevo a la próxima semana ya lista, ¿no? Sí. Entonces ese primer instinto hay que conocerlo, hay que observarlo y prestarle mucha atención. Hay algo de la inmediatez ahí, ¿no? Claro. De la... De un deseo medio mágico, en realidad, que no es realista. Entonces, si uno conoce eso, ese mecanismo que tenemos todos, ya partís de una buena base. Porque te puedes reír de eso, Claro. puedes bajar un cambio. Y yo lo que doy un poco como guía son trucos para que vos desarrolles el bajar a tierra. ¿Se pueden comentar esos trucos o son reservados? Hay que reservar una clase con vos para que no lo des. Se puede uno. No. Se pueden. ¿Nos podés Son nombrar dos. algún? Bueno. Son dos. Me interesa a mí también en lo personal, por eso. En realidad son tres.
Pero bueno, vamos a Con la uno cosa. estoy satisfecho. Ok. Igual creo que es un combo de cosas, Bueno. realmente. Así que sí, me gustaría contarlos. Venga. Contártelos. Sí. Uno es el habitar el cuerpo. Vos habitas el cuerpo, encontrás el suelo, llevas el sostén a donde tiene que estar, en los pies o en los esquiones si estás sentado, pies y esquiones, o solo pies si estás parado. Y una vez que ya encontraste el suelo y tenés una postura armada, ya no tenés ese problema de, Base. claro, de confianza, digamos. Entrás en confianza. Claro. ¿Sí? Así que una de las cosas que estamos trabajando es la confianza. Confiar en va a salir algo bueno, estoy dando mi mejor versión, ¿no? Voy a dar mi mejor versión. Entonces bajamos un poquito de la expectativa de la perfección. Mi mejor versión ya es perfecto. Esa es una de las cosas que están buenas para como actitud de los músicos. Después, la otra cosa sería, entonces, bueno, para llevar esto al resumen, buscar el cuerpo y el sostén me da confianza y eso ya me baja del volar. La segunda cosa es, que también es ir al cuerpo, respirar profundo. Cuando la exhalación es más larga que la inhalación, estamos relajando la mente del cuerpo y bajando un cambio también, yendo a tierra. Así que son dos cosas que van hacia el mismo lugar. Y después la otra cosa, que es muy importante, es que cuando vos contás antes de entrar, la cuenta de los tiempos antes de entrar, sea más lenta de lo que venías, ¿no? Ese es un poco el objetivo en realidad. El primer objetivo era bajar el ritmo del que venías estudiando. Porque queríamos, nuestro objetivo medio mágico era hacerlo todo rápido y de una y lograrlo en un par de pasadas, ¿no? Entonces queríamos bajar la velocidad y no sabíamos cómo. Pasamos a bajar y después cómo se baja la velocidad. Porque lo que nos pasa a todos cuando intentamos hacer otra velocidad diferente es que hacemos la misma. Yo voy 1, 2, 3, 4, tan, ta, ta, tan. Bueno, si se lo pido al alumno que lo haga de nuevo, pero más lento, va a ser lo mismo. Entonces, lo primero son estas otras cosas que dije antes, y lo siguiente es el truco de la subdivisión del pulso. Que es no contar 1, 2, 3, 4, sino 1 y 2 y 3 y 4 y ya lo lleva hasta el doble de lento. Perfecto. Esa es para mí, el combo definitivo. Me encantó. Es una fórmula que no falla, digamos. Bien. Y otra cosa que pensaba recién mientras hablabas de este tema, de las frustraciones, que también creo que hay algo de aprender a manejarla, ¿no? Quizás acá nos estamos metiendo en un concepto más grande y saliendo de la música, pero viste que como que uno de niño tiene que, o estaría bueno que, mejor dicho, y lo digo entre comillas, aprenda a manejar sus frustraciones, porque después de grande, si no, vas a ser un adulto quizás un poco caprichoso, un poco irrealista, no sé, qué sé yo. Entonces, bueno, me imagino que el violín también es cualquier instrumento, ¿no? En realidad, saliendo del violín. Pero cualquier instrumento me imagino que debe ser una buena oportunidad para eso, aprender a manejar tus frustraciones. O sea, y decir, bueno, a ver, si no me salió la primera pasada, me saldrá dentro de 10 pasadas. Y está bien. O sea, no te tiene que salir perfecto la primera. Quizás te tiene que salir primero mucho más lento de lo que es. O sea, hay como una cosa de eso, ¿no? De también poder manejar tu frustración. Como alumno, como persona. Y calculo que de niño debe ser
bueno, no sé, capaz que te encontrás con alumnos adultos que no la saben manejar. No sé si te pasará justo a vos particularmente, pero debe pasar. Sí, sí. A todos nos pasa un poco A igual, todos nos pasa. Obvio. A todos nos pasa. Y pasa, pasa eso que hablábamos recién, que es que la frustración viene de una idea de lo que yo tengo que poder lograr. Y eso incluye el cómo lo tendría que poder lograr y de la búsqueda de la perfección. Ujú. Entonces, hay algo muy, muy de la psicología en dar clases. Claro, Vos estás buscando que la otra persona se sienta bien claro. y que se adueñe de sus objetivos, como que sea un poco responsable de quiero esto, Claro. Sí, quiero lograr este objetivo más grande y no la inmediatez de no, yo, capo, toco este tema, te lo saco ahora, dámelo sí, que te lo saco. Y capaz no escuchar la indicación del profesor, claro, porque ya estás en lo que vas claro. a, ¿no? Entonces, eso es una bomba de tiempo, digamos, Claro. ¿no? Vas a chocarte contra la pared en un 95%. Bien. Es la fórmula para el fracaso. Entonces, ¿cómo? Sí. Sí. ¿Cómo hago para no frustrarme? Se trabaja desde el qué cosas no buscar y cómo no buscar, porque así no las vas a encontrar y que sepas que es un mecanismo que todos hacemos, que todos activamos de ansiedad. Totalmente. Y qué cosas sí buscar, el organizarse. Me organizo. Estructuras. Busco estructuras que sé cómo tienen que sentirse. Y me organizo primero, hago todo para que esté todo en el lugar. Es una relojería el violín. Entonces, tenés que estar todo ahí, la presión justa, Ujú. el ángulo justo, acá, esto, que no duela nada, que no haya tensiones, que todo esté acomodado en su lugar, sobre todo en el cuerpo. Y Claro. después acá, que todo el arco esté bien. Entonces, bueno, todo esto, hacer un recorrido, porque todas las piezas del reloj estén armadas en posición. Cuando ya está todo ahí, respirar profundo, y esto lo dice Maxime Vengerov, respira profundo para soltar la tensión de los hombros y no arrancar así, y que la música respire. Y ya vas a arrancar te va a ir bien, Claro. porque armaste todo y la preparación fue lo más importante. La preparación es lo más importante, Ok. ¿no? La organización del cuerpo y de saber qué es lo que tiene que sonar antes del primer sonido y cómo querés que suene. Si vos haces todo eso, es muy probable, un 95% de probabilidades de que funcione tu mejor versión que puedes dar en ese momento. Bien. Y acá lo quiero unir con otra pregunta. O sea, acá estamos suponiendo un caso de una persona que, por más que haya arrancado hace poco, ya toca, ¿sí? Por más que sea su primer clase. Ahora, la pregunta sería, ¿qué recomendás a alguien que quiere empezar a tocar un instrumento? O sea, que todavía no toca, nunca tuvo un violín en sus manos, o una guitarra, o una flauta, y quiere empezar a tocar. ¿Vos qué le recomendarías? Bueno, primero que atesore esas ganas, que sepa que eso es lo más importante de todo, que la motivación justamente es algo muy valioso en la vida en general. Así que bueno, si estás motivado por el lado de la música y sabes qué instrumento te gustaría probar, probalo, no te quedes con las ganas y también tómalo como una prueba. Fíjate si ese instrumento es lo que te hace feliz. Lo más importante sos vos y tu felicidad. No, ni tu maestro, ni las expectativas de nadie, ni lo que vos quisieras que te gustara.
Pregúntate realmente si querés eso y si te está haciendo tan feliz como lo que fuiste a buscar. Esa felicidad que fuiste a buscar está ahí. Si no, aceptalo. Aceptalo y vende el instrumento y cómprate otro, o vende el instrumento y hace otra cosa. Capaz te das cuenta de que en realidad querés hacer algo más físico, algo más grupal o lo que sea. Claro. Fíjate si los elementos que fuiste a buscar que querías en tu vida están ahí. Ese es mi consejo más importante. Y después, lo que dije antes, busca profesores que sean tus guías. No son menos que guías. Esa es la importancia que tiene. Así que es importante que sea muy a conciencia. Probá todos los profesores que necesites. Bueno, Ari, qué bueno tenerte de nuevo. Te extrañamos por problemas ahí. No problemas, situaciones personales, animalísticas. Sí, bueno, te dejo. Se viene la pregunta que hacemos a todos. ¿Qué opinás ahora en el futuro o presente de la música con el tema de la inteligencia artificial? O en general, si tenés alguna visión, opinión sobre el tema. Bueno. Sí, la tengo y no la quiero decir. Me la guardo. Me la guardo. Me la guardo. No, bueno, sí, no estoy muy encantada con la idea de la inteligencia artificial entre los músicos. Creo que no nos favorece tener una máquina que piense por nosotros o que nos busque ser, que nos ayude a buscar ser perfectos o con un ideal o son cosas que a mí me desagradan un montón. Me gusta pensar en un futuro que tiene más que ver con los músicos como en un lugar más importante de la sociedad. Porque siento que somos realmente muy importantes para la sociedad. La música es una de las terapias más importantes que tenemos. Y que nos pueda ayudar en todos los procesos de la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, que la música tenga un lugar importante y que sean los músicos los que tengan ese lugar. No las máquinas, no la tecnología. Me gustaría eso, la verdad. Así que no estoy de acuerdo con el uso de la inteligencia artificial para la creación musical ni para la ejecución musical. Quizás me está faltando algún conocimiento, algún uso que no, del cual no sé, que podría ser positivo en nuestro camino. Pero en esos aspectos no creo que sume. Sí creo que quizás en otros aspectos como de herramientas para los músicos, para vivir de esto, ¿no? Crear algunos tipos de material más accesorio, como textos o para armar videos o cosas, ¿no? Puede llegar a ser útil, pero más para trabajar como herramienta, pero para crear letras, para crear sonidos, para armado de canciones o tocar en vivo, yo prefiero que sea a la antigua y no me gusta que esté en el medio de la máquina. Ok. Sí. Me encantó, súper contundente y viste que vamos teniendo respuestas distintas. Me gusta eso, por eso me parece que es una pregunta que ya medio quedó fija en las entrevistas, porque de verdad que a mí me resulta muy interesante saber la opinión y la postura de cada uno. Todos tienen como una distinta postura que está buena, sí. Porque eso, es algo que todavía se está viendo qué se va a hacer con eso. Así que está muy bueno.
Sí, sí, está buenísimo. Bueno, y yo, para ir concluyendo la entrevista, esta es otra pregunta que solemos hacer siempre, es si tenés obras para recomendar, canciones, discos, artistas, o sea, sea lo que sea, ya te digo, puede ser un disco, puede ser un artista, puede ser algo que te gustaría recomendar, algo que hayas estado escuchando últimamente, algo que te haya marcado a vos, algún compositor que te haya marcado a vos, ya sea nacional, internacional, conocido, no conocido. Puedes recomendar desde Queen hasta tu vecino, no sé. Bueno, por el lado de la... Voy a primero a mencionar por el lado de la música clásica. Sí. O bueno, de lo que sería... o lo que se llama popularmente la música clásica. Sí. Hice un compendio de piecitas que me gusta a mí mucho. Una es La Folia de Corelli, que me encanta. Arcangelo Corelli es un compositor de la época barroca. Que justo encontré una versión de Enrico, no me sabrá el apellido, pero bueno, se puede buscar así, como seguramente se encuentra. Es una obra que me encanta. La música antigua en general me gusta mucho. Después, el concierto de Sibelius tocado por Maxim Vengerov, que es un violinista, mi violinista favorito. Lo he visto en vivo a él y es sublime. Bueno, el concierto tocado por él, dirigido por Barenboim, no estoy segura, en el Teatro de la Filarmónica de Chicago, si no me equivoco. Bueno, ese video está re bueno. Véanlo entero con buenos parlantes. Porque vale la pena. Ahí está. Y después hay más. Los tenía anotados en algún lado, pero no los tengo a mano. Después, por otro lado, me gusta mucho Damon Albarn, que es bueno, él con todo su proyecto y Blair y Gorillaz. Los tenemos allá arriba. Me pero encanta. No creo que se lleguen a ver en el video, pero bueno. Sí. Bueno, aguante toda su obra, me encanta todo su estilo de composiciones. Para mí, bueno, me identifica. Y después hay un disco que me gusta mucho que es Blue Lines de Massive Attack. Me gustan mucho también las voces, y de Gorillaz me gusta mucho Plastic Beach. Así que bueno, por decir algunas cosas que me gustan mucho, podría decir esas. Capaz Buenísimo. me quedó alguna más por ahí pendiente, pero... Bueno, perfecto. Bueno, gracias a No, ustedes. por favor, Ari, no sé si... Hermosa la entrevista. No, la verdad que estuvo muy buena porque abarcamos 1000 cosas. O sea, como que fue el violín, pero después se puso más filosófica, si querés, Sí. así que estuvo bueno. Así que gracias por estar. Vale. Muchas gracias, Male. Y bueno, lo último. Después, si querés, dejamos tu Instagram y dónde te pueden contactar por si quieren reservar alguna clase o, no sé, contratarte para algún proyecto como sesionista, lo que sea. No sé, eso después. Nosotros, si a vos te parece, podemos dejar ahí compartir tus redes y te pueden contactar por ahí también. Perfecto. Sí. Dale. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.